Buenas tardes. Bueno, pues como decía Virgilio, aquí hay alguna que otra filóloga buena, latinista, finis coronat opus, con lo cual estamos llegando al final del camino de este ciclo, que forma parte de una entrega de diversas ediciones que venimos desarrollando sobre los grandes descubrimientos en la arqueología. Hemos hecho una selección a lo largo de todos estos meses, intentando sobre todo aunar, por una parte, yacimientos y lugares emblemáticos de la arqueología universal, porque nos parecía interesante en ocasiones refrescar la memoria sobre lo que había significado ese hallazgo, su repercusión y también las condiciones en las que se había producido, y también alternarlo con novedades arqueológicas, con descubrimientos que suponen y supondrán en el futuro sin duda un gran cambio. Y por eso elegimos, para la apertura del ciclo, lo inauguramos con el profesor Juan Luis Arzuaga, como saben, uno de los grandes impulsores del yacimiento de Atapuerca, y lo cerramos con otro broche de oro y encima con más orgullo porque es regional, que es el yacimiento de El Turuñuelo, que está a cargo de dos investigadores, amigos y colegas de hace ya años, que son el profesor Sebastián Celestino Pérez y la profesora Esther Rodríguez González. Ambos son miembros del Instituto de Arqueología de Mérida, pero cada uno de ellos lleva ya una larga trayectoria en el mundo de la investigación y sobre todo en este ámbito de este universo tartesio o de tartesos, porque a veces hay ahí esa nomenclatura en la que los investigadores utilizan diferentes términos. Y yo les quiero agradecer muy sinceramente, porque además están en plena campaña de excavación en el yacimiento, que hayan tenido la deferencia de clausurar y de intervenir hoy para cerrar este ciclo, y sobre todo nos van a presentar, no me cabe ninguna duda, las novedades más interesantes de este yacimiento. El profesor Sebastián Celestino es desde 2009 investigador responsable de una unidad asociada de la Universidad Autónoma de Madrid, y desde 2012 es el investigador principal del CSIC de Arqueología del Urbanismo, de la Arquitectura, el Paisaje, la Imagen. Y desde 2013 ha dirigido el Instituto de Arqueología del CSIC. Ahora está más volcado en las labores netamente investigadoras que las de gestión, que como todos sabemos nos quitan mucho tiempo de la investigación. Hay que señalar que en los últimos 10 años ha dirigido numerosísimos programas, tanto nacionales como regionales, de I+D. Y sobre todo, casi todos ellos con el mismo hilo conductor, el estudio en profundidad de la cultura tartésica. Y el último de ellos, sobre todo, es el que analiza de manera comparativa los valles del Tajo y del Guadiana, con lo cual el proyecto resultado, Tarteso, Viaje a los confines del mundo antiguo, de 2014, y Tartesos y los fenicios en Iberia, que son también otra de las líneas más interesantes de investigación. No les voy a cansar porque sería muy extenso, tiene un currículum muy importante, tanto desde el punto de vista de programas dirigidos, de proyectos, de publicaciones, etcétera, y bueno, pues creo que es una figura de referencia en la arqueología hispana, en la arqueología internacional. En Extremadura también formó parte y tuvo la responsabilidad sobre el yacimiento, nada menos que el yacimiento de Canchorrano, que fue también otro de esos grandes hallazgos de la arqueología, sobre el que él también habló en este ciclo. Y bueno, pues son todos esos programas los que le han permitido el tener esta visión, abrir mucho el foco y contextualizar ese yacimiento del Turuñuelo. Y Esther Rodríguez González, que también es investigadora del CSIC, del Instituto de Arqueología, ella precisamente hizo su tesis sobre el Valle Medio del Guadiana como periferia de Tartesos, que tuvo la máxima calificación. Actualmente es contratada de Juan de la Cierva, o ya no, pues los datos no están actualizados. Bueno,
entonces el lapso se perdona. Enhorabuena. Y ella también ha tenido numerosas responsabilidades en los programas de investigación, con diferentes proyectos sobre la arquitectura antigua, precisamente en un centro de referencia, en la Universidad de Aix-en-Provence, donde está uno de los grandes de la arquitectura romana, el profesor Pierre Gros, en esa cátedra de Aix tan emblemática. Y bueno, ha sido miembro de distintos programas de investigación, y actualmente codirige con el profesor Sebastián Celestino este proyecto que hoy nos trae aquí. Su carrera es enormemente internacional. Actualmente tiene en marcha desde 2008 el programa en Piazza Armerina. Desde 2013 lleva las jornadas de jóvenes investigadores, también el programa sobre arqueología y colonización con la Universidad de Sevilla. Ha organizado distintos coloquios fenicio-púnicos. En suma, una trayectoria enorme en cuanto al conocimiento de todo ese ámbito, desde vertientes muy diversas. Y los dos pues son responsables de un amplio equipo, un equipo multidisciplinar en el yacimiento del Turuñuelo, que no ha dejado de ofrecernos importantísimas novedades, como ahora vamos a ver, y que seguro que nos va a seguir dando muchas novedades y sorpresas muy agradables. Por tanto, yo quiero concluir mi presentación agradeciéndoles a ambos el que hoy nos acompañen, el que de nuevo nos presenten esta joya de la corona que tenemos aquí en Extremadura, este yacimiento del Turuñuelo, y que gracias a ellos pues podamos ir conociendo a ellos y a todo su equipo, algunos de los cuales me consta que están aquí hoy acompañando a los responsables. Como digo, pues que nos sigan ilustrando y arrojando luz a los que no somos de ese mundo, pero que nos parece enormemente interesante, porque la visión diacrónica en la historia es muy importante y que a veces nos explica procesos ulteriores que recogemos en otras etapas y que hunden sus raíces quizá en esos momentos que a veces se nos pueden escapar a los que no somos especialistas en ese ámbito. Muchísimas gracias a los dos. Esther, Sebastián, os dejo en el uso de la palabra, esta modernura del atril y demás. Yo soy más de la mesa, parece que me siento más cómoda, pero bueno, nos sentimos así como si estuviéramos en un programa de la tele, y le cedo la palabra a ambos. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, bueno, muchísimas gracias al Museo Nacional de Arte Romano y a su directora Trini la presentación y la invitación. Para nosotros siempre es un placer venir a visitar a la institución vecina. Bien, nosotros hemos partido un poco en dos la presentación, porque es cierto que el título del descubrimiento de Casas del Turuñuelo nos obligaba un poco a retraernos a esos inicios de cuando empezamos las excavaciones en Casas del Turuñuelo, de las que actualmente, bueno, este año cumplimos 10 años desde que hicimos el primer sondeo, y la verdad que, bueno, yo echo la vista atrás y recuerdo cómo era ese túmulo cuando llegamos hace tanto tiempo y lo veo ahora, y bueno, el cambio, lógicamente, bueno, ha sido muy a mejor, y es verdad que el yacimiento no para de darnos sorpresas, no para de crecer prácticamente cada día, porque, bueno, cada campaña seguro, pero cada día, bueno, va evolucionando, va cambiando, nos hace cambiar la perspectiva, lo que pensábamos antes de una manera, ahora parece que será de otra. Y esta presentación sí nos ha servido un poco, pues eso, para hacer balance, y en cierto modo yo he tenido un poco que excavar en mi tesis doctoral para recordar exactamente por qué empezó esto de Casas del Turuñuelo, o sea, en qué momento ambos, que en aquel momento estábamos en la Universidad Autónoma de Madrid, decidimos, bueno, vamos a dar comienzo o vamos a excavar en el Turuñuelo. Les aseguro que nunca pensábamos que sería un proyecto que alcanzaría quizá esta dimensión, porque la verdad que nosotros empezamos una excavación entre 4 compañeros de la universidad, que Sebastián nos dio un dinerillo que le quedaba de un proyecto de investigación y nos dijo, bueno, pues podíamos hacer un sondeo en uno de los túmulos y así hacemos una columna de polen, porque en aquel momento realmente nosotros estábamos enfocados en la reconstrucción del paleopaisaje. Estábamos intentando entender cómo había cambiado, cómo el Plan Badajoz en este caso había afectado a la conservación y cómo había transformado ese paisaje, que no ha dejado sino de descontextualizar estos yacimientos, porque realmente ahora mismo la localización donde vemos estos edificios no es real, no tienen el mismo significado simbólico, su ubicación en el paisaje, que tuvieron hace 2500 años. Y
todo esto empezó, pues eso, en el marco de mi tesis doctoral y en la prospección de todos los que se conocían hasta aquel momento como elevaciones tumulares, porque ya Cancho Roano, que está aquí abajito, y La Mata habían sentado un precedente. El yacimiento de Cancho Roano, como ya saben, pues lo excavó Sebastián, y La Mata es un proyecto de la Universidad de Extremadura que lideró Alonso Rodríguez, que creo que también ha dado una conferencia sobre el tesoro de Aliseda en el ciclo. Bueno, pues la revisión de todos esos enclaves que se consideraban como posibles edificios tumulares. Y aquí ando, bueno, pues recorriéndome con mi compañera Sabá, que a día de hoy es la directora del laboratorio. Hemos continuado, ¿no? Ahí ese afán, recorriendo todos los túmulos del Guadiana hasta conseguir, bueno, pues intentar comprender cómo funcionaba ese poblamiento del Guadiana Medio en la primera edad del Hierro. Uno de los primeros objetivos que nosotros teníamos no era realmente el Turuñuelo de Guareña. Nosotros queríamos hacer la columna de polen en el Turuñuelo de Guareña, pero también obtuvimos los permisos para trabajar en el Turuñuelo de Mérida. El objetivo en este caso era limpiar este perfil que había provocado la construcción del canal de Lobón, que había partido por la mitad del túmulo. Y sí es cierto que, bueno, pues ya en el perfil se observaban algunas estructuras de adobe y por lo menos entender la secuencia estratigráfica o saber si estábamos ante un edificio como Cancho Roano o una construcción completamente diferente. Lo cierto es que nunca llegamos al Turuñuelo de Mérida. Hemos tenido los permisos, los propietarios, los pobres nos lo firmaban año tras año, y ya un día me dijeron: mira, yo te firmo un papel sin fecha y el día que tú quieras ve y limpia el perfil, porque nunca rematábamos. La realidad fue que cuando hicimos ese primer sondeo, como ahora veréis en Casas del Turuñuelo, el material que encontramos fue tan interesante que al final decidimos enfocar todo el objetivo del proyecto en ese punto. Cuando comenzamos el estudio del yacimiento, lógicamente Casas del Turuñuelo ya se conocía, ya estaba en la carta arqueológica desde que Suárez de Venega en los 80 hiciera el estudio de, bueno, en este caso la carta arqueológica de Don Benito y de Medellín, pero estaba catalogado como un yacimiento romano, no como un yacimiento protohistórico. Entre otras razones porque estos edificios bajo túmulo, como al final de su vida se terminan enterrando y se terminan sellando, están tan bien sellados que dejan muy poco material en superficie. Entonces prácticamente no había evidencias de la primera edad del Hierro. Lo primero que hicimos, bueno, pues fue un estudio del paisaje. Además, en estos momentos, les hablo pues del año 2015, 2016, el uso del SIG fue en el momento en el que alcanzó su punto culmen y, bueno, pues todos empezamos a incorporar a los estudios del paisaje este tipo de herramientas. Y claro, una de las primeras cosas que observamos fue el tamaño que el túmulo tuvo en el momento de su creación, es decir, en la última imagen que nosotros tenemos de este paisaje antes de su transformación, que es de 1956, del vuelo americano, y cómo la agricultura la ha ido ganando terreno y de hecho le ha ido dando esta forma circular hasta, bueno, pues dejarnos este pequeño túmulo en comparación con el túmulo primero, ¿no? De hecho, aproximadamente creemos que habrá perdido una hectárea de su extensión, de la extensión que tendría en el momento original. También empezamos a aplicar, bueno, pues casi todas las técnicas que había en aquel momento de teledetección, el uso del LIDAR, para intentar, bueno, pues conocer si había un foso, como ocurría con Cancho Roano, si éramos capaces de detectar algunas estructuras. Pero claro, ahí también nos dimos cuenta de que realmente las herramientas de teledetección no servían para estos yacimientos porque son edificios que están construidos con el mismo material con el que están rellenos. Entonces los aparatos no discriminan y es prácticamente imposible detectar anomalías e intentar conocer por lo menos el trazado del edificio, algo que habría sido muy positivo en Casas del Turuñuelo si tenemos en cuenta que los muros se conservan prácticamente, conservan altura casi al suelo actual, ¿no? Entonces, bueno, pues ya decidimos realizar este primer trabajo. Esto es una foto aérea del segundo año que estuvimos en el yacimiento. En esto también hemos evolucionado mucho. Para hacer esta primera foto negociamos con el señor que sembraba el arroz, que en aquel momento todavía se sembraba en avioneta, para conseguir la primera foto aérea que tuvimos del túmulo. Ahora ya tenemos un dron, ahora ya hemos avanzado a pasos agigantados. También el paisaje es muy significativo, ¿no? Como nosotros lo hemos visto transformarse el primer año que fuimos a excavar. Había arroz sembrado en el entorno, hemos visto sembrar tomate, hemos visto sembrar maíz, es decir, toda la agricultura de regadío.
que tiene su parte positiva y su parte negativa. En este sentido, el hecho de que el túmulo esté constantemente rodeado de humedad, de hecho tenemos el río prácticamente, bueno, uno de los brazos del Guadiana prácticamente a 150 o 200 metros del yacimiento, nos ha permitido conservar materiales pues como los tejidos, las semillas, es decir, la materia orgánica, en muchos de los contextos se conserva muy bien. Sin embargo, bueno, pues siempre lo decimos, hemos pagado el precio de muchos metales que prácticamente pues, su nivel de corrosión es tan elevado que no hemos conseguido todavía salvarlos o sea, ni siquiera restaurarlos. Como les comentaba, lo primero que planteamos, bueno, pues la realización de varias limpiezas de los perfiles, porque aprovechábamos que el túmulo había sido cortado perfectamente, y la realización de un primer sondeo que, bueno, elegimos el punto más alto y más central del yacimiento, usando como referencia, por supuesto, la planta que tenía Canchorroano y, bueno, pues partiendo de una hipótesis en la que el edificio podía parecerse a ese paralelo o a ese vecino. Como ven, bueno, en los perfiles se veían perfectamente niveles de uso, en este caso parte de una escalera y una acumulación enorme de ánforas R1 que ya nos dieron la pista al menos para saber en qué cronología nos estábamos moviendo. Pero fue luego posteriormente en la realización del sondeo, que era un agujero muy pequeñito en aquel momento, cuando ya nos dimos cuenta de la magnitud del sitio, no solo porque en un espacio muy reducido ya nos apareció un ajuar, una vajilla de mesa muy, muy grande, sino porque salió la mitad de un brasero de bronce, que fue un poco el indicativo de este lugar debe tener cierta entidad o cierta capacidad para albergar materiales de esta naturaleza. Y de esa manera dimos comienzo a lo que sería la primera campaña de excavaciones en el yacimiento y a la excavación de lo que conocemos como habitación 100. Para que se sitúen, el primer sondeo lo hicimos justo en esta esquina. Y a partir de ahí, realmente lo que hemos hecho ha sido, como ahora veremos, ir avanzando hacia el este. Como ya no nos da tiempo nunca, antes casi explicábamos el yacimiento entero, ahora ya empieza a ser tan grande que empieza a ser imposible hacer ese ejercicio. Entonces, lo que hemos hecho ha sido señalar algunos de los elementos que nosotros consideramos como más excepcionales del yacimiento, aprovechando que estamos hablando de grandes descubrimientos, pues qué elementos diferencian quizá el Turuñuelo de otros yacimientos de la misma cronología. Perdón. La habitación 100, que hasta la fecha es el espacio que tiene mayores dimensiones, en el momento de su descubrimiento la excavamos por completo en el año 2015. Uno de los elementos que más llamaron la atención fue la presencia de esta bañera. Tuvimos una época, y eso nos va ocurriendo conforme el tiempo va pasando, que todo el mundo venía al yacimiento y antes de entrar por la puerta preguntaba por la bañera. Ahora nadie pregunta por la bañera, la pobre se ha quedado en la habitación 100 y a lo mejor alguien le hace una foto de vez en cuando. Luego pasamos a la escalera, luego pasamos a los caballos, ahora todo el mundo pregunta por las caras. Parece como si fuéramos olvidando los momentos anteriores. Y bueno, como les comentaba, una estancia de 100 metros cuadrados que tiene este gran emblema en forma de piel de toro en la parte central, que es realmente un emblema y no un altar, porque no tiene el focus de sacrificio en el centro, sino en uno de sus laterales, y que es quizá también uno de los espacios para nosotros desde el punto de vista arquitectónico, porque, y esto es una cuestión que siempre nos gusta recalcar, una de las grandes joyas que tiene el yacimiento de Casas del Turuñuelo es su arquitectura, el hecho de poder ver un edificio prácticamente conservado por completo. Es que en algunas habitaciones lo único que nos hubiera faltado conservar serían las techumbres para poder verlas, ¿no? Es la posible presencia de una falsa bóveda, bueno, no digo falsa bóveda, que el arquitecto que la estudia me mata, de una bóveda de adobe que cubriría y que sería la primera evidencia de la construcción de una bóveda en un yacimiento de la primera edad del hierro. No quiere decir que no existieran bóvedas en otros yacimientos, simplemente que no hemos tenido la suerte de conservar alzados de muro tan altos que hayan permitido constatar que existe realmente este tipo de cubrición. Aquí tienen, bueno, pues la hipótesis con la que trabajamos, porque todavía seguimos trabajando en intentar calcular a la perfección y ver a través de ejemplos y de ensayos prácticos, bueno, pues si realmente este sistema de cubrición puede funcionar o no. Una reconstrucción de esta habitación, ¿no? Con el focus del altar, como les comentaba, aquí en un lateral, la bañera que tenía tapadera, porque sí hemos encontrado varios de esos fragmentos, algunos bancos corridos que la bordeaban y una pileta semicircular que había en uno de los extremos y que entendemos que debió estar rellena de agua porque no tenía restos de haber contenido ningún otro
otro líquido. De las piezas quizás más excepcionales de este espacio, bueno, pues esta caja de marfil y de hueso aparecieron in situ las 4 placas sobre el suelo de la habitación, posiblemente forrarían y decorarían una caja de madera que se quemó, porque el edificio antes de abandonarse se quema por completo. Entonces, bueno, eso ha hecho que, por ejemplo, piezas como los marfiles se hayan deteriorado mucho, pero bueno, conseguimos restaurarlas, recomponer las 4 placas, y las analíticas que realizamos en su momento nos permitieron saber que las 3 primeras placas son de hueso y la cuarta, la que tiene la procesión de barcos, de marfil de hipopótamo. La hipótesis que nosotros planteamos en ese momento, o bueno, cuando publicamos la pieza, es que en origen posiblemente las 4 placas serían de marfil, pero la caja debió romperse, se volvieron a rehacer esas 4 placas de hueso, porque lo normal es que esta placa proceda del mercado del Mediterráneo. De hecho, si se fijan, las placas que son de hueso están incisas y la placa que es de marfil está en bajo relieve, porque en el Mediterráneo en estos momentos, sobre todo el mundo fenicio, tiene esa destreza y conoce el trabajo de la eboraria, y los marfiles, como más adelante veremos otros ejemplos, se realizaban en relieve. Normalmente las producciones incisas suelen corresponder más a talleres occidentales. En el año 2016, en la campaña de 2016, excavamos el pequeño vestíbulo que daba acceso a la habitación 100, y esta pequeña habitación, que es la que nosotros bautizamos en aquel momento como habitación del banquete, que es la S1, la bautizamos así porque durante el proceso de su excavación, como las habitaciones están rellenas con todo el material que van pillando, pues lo que localizamos fue un conjunto de vajillas, platos, fuentes pintadas, cuencos, estas copas que también nos detendremos luego en ellas, de imitación para beber vino, y además un ajuar de elementos de bronce, pues como los jarros, este caldero, el mango con las 2 palomas y la piel de toro que representan a Baal y a Astarté, la parrilla, es decir, todo eran elementos que, vistos así a simple vista, pues lo que te anunciaban era que estabas ante un gran banquete, que ya veníamos comprendiendo de la excavación de la estancia 100, donde recuperamos más de un centenar de platos de vajilla común, pero que demostraban que se había tenido que producir un gran banquete en el que debió de participar además bastante gente. Además, sobre el suelo de la estancia pues teníamos 2 pequeñas mesas, un altar y una mesa, que se ven aquí en la vista aérea, donde además conseguimos recuperar parte de las cenizas que los cubrían. Sobre el que se encuentra localizado más al sur había una enorme cantidad de conchas de almeja, que posiblemente fue uno de los últimos alimentos que se consumió, y gracias a la micromorfología, por ejemplo, hemos conseguido detectar espinas de pescado. O sea que, bueno, estaba todo relacionado con ese gran banquete. Es cierto que cuando nos adentramos en el estudio de la habitación y de la secuencia estratigráfica, realmente lo que encontramos sobre el suelo de la habitación era cerámica de cocina. Entonces nos dimos cuenta que estaba muy bien porque habían comido mucho, pero que realmente es un espacio para el cocinado y no para el consumo, ¿no? Entonces, bueno, también eso te da a veces una pista de la importancia que tiene la metodología arqueológica de cara luego a poder interpretar la funcionalidad de estos espacios. Lógicamente ya se ha quedado con la habitación del banquete, porque ese epíteto ya no se lo vamos a poder quitar ni nosotros mismos. Como ven, pues toda esa acumulación de material que además se acumulaba en un mismo espacio, y luego, bueno, pues en la parte del suelo, pues todas las ollas, las orzas. En esta habitación también salió una colección de urnas, de pequeños vasitos en miniatura, que esta campaña estamos engrosando, porque hemos tenido también la aparición de algunos ejemplares, algunos además de muy buena factura. Como les comentaba, las copas griegas de imitación son muy significativas porque están imitando formas áticas que también tenemos en el yacimiento, aunque en este sentido Canchorroano le gana por goleada por ahora a Casas del Turuñuelo, donde son pocos los fragmentos que tenemos en comparación con las 300 copas que creo que hay en Canchorroano, pero son imitaciones de esas formas, aunque lógicamente no están pintadas, porque ya sabemos que la receta de la cerámica griega es compleja de imitar, pero sí nos están dando una pauta sobre cómo se consume el vino en Casas del Turuñuelo, y que quizá habría una demanda de este tipo de recipientes y que ellos mismos los están fabricando. Sabemos que se han hecho en Casas del Turuñuelo porque de las 19 copas que se encontraron, hemos hecho análisis en 11 que estaban fragmentadas, y las 11 han dado arcillas del entorno del yacimiento. Entonces no cabe ninguna duda que proceden de allí, y además te están dando también una pauta posiblemente de la manera que tienen de consumir el vino, y que seguramente habrán adoptado de una tradición mediterránea, ¿no?, donde se utiliza este tipo de recipientes.
Aquí tienen, bueno, pues algunas imágenes del caldero de bronce que ya está en el Museo de Badajoz. Conseguimos restaurarlo después de mucho esfuerzo porque tiene casi 1 metro de diámetro, es una pieza de grandes dimensiones, el más grande que hay hasta ahora en la península. Lo restauramos para la exposición de Tartesos que hubo el año pasado en Alcalá de Henares y bueno, pues ya está en Badajoz. Espero que muy pronto puedan disfrutar de él, porque la verdad que es una pieza excepcional. Y bueno, pues una pequeña reconstrucción de cómo imaginamos que sería esa habitación. Hasta ahora todas las reconstrucciones que hemos ido haciendo solo son reconstrucciones enfocadas en el ámbito arquitectónico. Ahora habrá que empezar a dotarlas de material, aunque sí es verdad que muchas habrán visto quizá esteras de esparto en los suelos, es porque las encontramos, porque encontramos las improntas de esas esteras sobre los pavimentos. Entonces, bueno, pues en esos puntos donde las hemos documentado se han integrado también en estas imágenes. Por otro lado, la habitación norte, que es una habitación que está a medio excavar, porque a día de hoy es el punto, bueno, era, porque ya casi no la vamos a tener que utilizar, pero era el punto de acceso. Por aquí accedemos al yacimiento cuando necesitábamos trabajar. Ahora, como hemos ampliado toda la zona este, ya estamos en la parte más baja del túmulo y ya podemos entrar desde abajo sin la necesidad de utilizar la escalera, que es el elemento que obviamente intentamos pisar menos y maltratar menos, porque bueno, con sus 2.500 años yo creo que ya se merece un descanso. Esta habitación norte es significativa fundamentalmente, bueno, pues por la presencia del único individuo que tenemos inhumado, prácticamente el único, diría yo, de toda la cultura tartésica, de yacimientos tartésicos, que no esté en una necrópolis, claro está. Porque, no obstante, la inhumación no es un ritual habitual en las necrópolis de esta cronología, donde tradicionalmente se usa la cremación, y el caso de Medellín, que tenemos prácticamente enfrente, es un ejemplo de ello. Y junto a él había 3 braseros de bronce. Solo hemos conseguido restaurar el que se ve en la imagen superior, porque, como les comentaba, los metales aparecen en muy mal estado de conservación en el yacimiento. Para que se hagan una idea, hasta la fecha hemos conseguido documentar 21 braseros de bronce y solo hemos conseguido restaurar 1. El resto prácticamente o aparecen hechos arena o su grado de oxidación es tan grande que no los podemos extraer de la tierra. Se han prácticamente adherido al sedimento y no hay manera de... no conservan núcleo metálico. Como les comentaba, es llamativo la presencia de este individuo, que bueno, quizás si algunos conocen el proyecto, pues ya conocerán, se llama Desiderio, está en Bruselas ahora porque le están haciendo ADN, porque le hemos hecho recorrer medio mundo, porque no somos capaces de conseguir extraer ADN antiguo porque sus huesos están en muy mal estado de... Bueno, no están mal conservados, pero es verdad que el incendio afectó a los restos óseos y eso ha hecho que bueno, pues el ADN se perdiese. Parece que en Bruselas nos han dado un pequeño halo de esperanza y esperamos que este verano tengamos los primeros resultados para intentar saber por lo menos de dónde viene o cuál es su hilo genético, ¿no? Si tiene un padre o una madre mediterránea, si es autóctono del territorio, bueno, para poder un poco entender mejor a esta cultura, porque es verdad que prácticamente no hay estudios de ADN teniendo en cuenta que casi todos los individuos se cremaban. Entonces, bueno, pues el conocimiento que tenemos de esa formación genética de la primera edad del hierro en el suroeste peninsular pues sigue siendo todavía muy parco. Ya entramos en el patio, que es uno de los espacios de mayores dimensiones y donde apareció, bueno, pues otro de esos grandes, o varios de esos grandes hallazgos del yacimiento de Casas del Turuñuelo. El primero de ellos pues fue la escalera, ¿no? De hecho, excavamos la escalera como a tramos porque nunca imaginábamos que fuera a ser tan grande. Entonces, cuando planteamos el corte de este sector, lo que hicimos fue calcular una habitación con la misma dimensión que la sur y la norte, pensando que lo que encontraríamos sería otra estancia más o menos similar o paralela. Excavamos los 2 primeros escalones, ampliamos otro metro, otros 2 escalones y ya, bueno, tuvimos que abrir un gran corte porque nos dimos cuenta que la escalera tenía mayor dimensión de lo que pensábamos. Tiene 3 metros de altura, lo habitual para salvar 2 niveles. Y quizá uno de los datos más destacados es el uso de este mortero de cal para la fabricación de sus 6 peldaños inferiores, que es la primera evidencia del uso de un mortero de cal que tenemos. Antes, pues, siempre se había considerado que hasta la llegada del mundo romano y el Opus Camenticium en la península ibérica no se había utilizado este tipo de fórmulas y, bueno, pues aquí en Casas del Turuñuelo conseguimos rescatar estas piezas y documentar este modelo de fabricación. Con la excavación del patio, otro de los elementos más característicos pues fue la aparición de este masivo sacrificio de animales que ya por fin hemos comenzado a entender porque ya hemos concluido el estudio taxonómico de los huesos que ha sido publicado
el artículo es de lectura ardua, porque es un artículo muy, muy científico y muy técnico a nivel, sobre todo, terminológico, ¿no? Que incluso a nosotros hay algunas cuestiones que nos resultan, porque bueno, pues es fundamentalmente un estudio arqueozoológico, pero que nos permite entender cómo ha sido el proceso de deposición de estos animales sobre el suelo de este espacio. Aquí tienen, bueno, pues una palimetría para que vean más o menos la disposición de estos individuos, casi siempre por parejas, muchos con las cabezas cruzadas, con sus bocados de hierro, algunos de los individuos. Bueno, este en vez de tener una pareja caballo tenía una pareja cerdito. Y luego en el rincón tenemos una extensión de animales, de individuos completos y colocados por pareja, como les comentaba, y luego un rincón donde una gran cantidad de huesos han ido acumulando, pero han respetado la deposición de esos animales siempre por pareja, y las cabezas y las pelvis de los animales se han colocado de dos en dos. Eso ya nos llamó un poco la atención porque son como dos prácticas completamente distintas, pero dentro de un contexto, dentro del mismo contexto. Bueno, el estudio de tafonómico, como les comentaba, del contexto ya nos permitió entender que lo que nosotros llamamos como el rincón de la muerte, nunca mejor dicho, porque levantaba un hueso y salían 20 más, entonces aquello no acababa nunca, ¿no? No sabe uno cuántas costillas puede tener un caballo, o sea, tremendo. Pues fuimos excavando este rincón de la muerte y nos permitió determinar que los huesos que forman parte de ese espacio pertenecen a un primer sacrificio. Es decir, se sacrificaron varios animales, me parece que si no recuerdo mal, en este sacrificio fueron 16 séquidos. En algún momento se decide limpiar el patio y se arrinconan esos huesos. Pero cuando se arrinconan esos huesos se mantiene esa dualidad de dos cabezas, dos pelvis, es decir, el ritual se sigue manteniendo el mismo. Una vez limpiado el patio y arrinconado es cuando se realiza en el resto del espacio, tanto encima de la pileta como de este suelo de pizarras, un segundo sacrificio que es el que ya nosotros vemos ahora teatralizado con esos animales puestos por pareja, etcétera. Hay una tercera fase, que son los animales, en este caso solo vacas, si no recuerdo mal, que están justo por encima de los caballos, que son las que se comen en el banquete, porque todos los animales que se dejan puestos sobre el pavimento del patio no tienen marcas de consumo, aunque sí es verdad que los restos óseos del rincón sí tenían marcas de carroñero, es decir, había buitres y algunos animales, pequeños zorrillos, que han bajado a alimentarse de los restos de la carne de esos animales, pero en este caso los que aparecen los cuerpos completos no tienen evidencias de movimiento. En total, en el contexto, bueno, aquí ven más o menos la deposición de esos individuos por fases. El contexto en el total tenía 42 caballos, 9 vacas, 4 cerdos y un perro. ¿No quieren irse? Se ha quedado pillado. Bueno, yo sigo hablando. Ahora, una vez ya conseguido el estudio tafonómico de los restos, el siguiente paso o el siguiente objetivo en lo que estamos trabajando ahora mismo es en las analíticas un poco más específicas. Por una parte, bueno, por una parte el estudio de ADN de los animales, vale, aquí la reconstrucción el estudio del ADN de los animales, por otro lado el estudio del estroncio que nos permite conocer su movilidad. Para que se hagan una idea, tenemos un individuo, por ejemplo, en Casas del Turuñuelo, que nació en Libia, porque lo primero que pastó, el primer pasto que comió, su marca geológica que ha quedado en sus huesos, determina que empezó a pastar allí. Lo venderían en el Mediterráneo, llegó a Casas del Turuñuelo y aquí murió. Prácticamente el resto de su vida la pasó en el yacimiento. Hay otros caballos que directamente nacieron en Casas del Turuñuelo y murieron allí. Su línea de estroncio es completamente recta. Y por otra parte, los estudios de la alimentación, para saber exactamente, bueno, pues qué comían, qué elementos. Estamos trabajando en la reconstrucción 3D del espacio. Desde mi punto de vista todavía sigue muy limpia, porque imagínense la sangría que originaría y la imagen, ¿no?, que originaría con todos esos individuos tirados por el suelo. Pero bueno, por lo menos un acercamiento para que consigamos entender
el proceso. Junto a esos caballos, entre los materiales arqueológicos que recuperamos, bueno, pues este conjunto de cuencos de vidrio, que por sus análisis ya sabemos que proceden del Mediterráneo oriental, posiblemente por su tipología serán producciones de origen macedónico, son unas producciones que los griegos comienzan a imitar a su vez de los persas, cuando Persia invade Grecia. Normalmente dentro de la corte persa estas piezas se solían fabricar en oro o en plata, pero en el mundo griego es cuando ya comienza a extenderse el uso del vidrio. Y además tienen decoración incisa. No sé por qué esto se pasa. No sé qué. Ahora. En el Museo Arqueológico de Badajoz, con lo cual espero que también extraordinaria. Pues tenemos a nuestro querido pie de un cuerpo, ojalá representar, salir piecito, arte romano. Se me dijo problema. A darle la vuelta. Ah, no, no estaba. De una calidad. Pero
Estoy, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, porque yo no saludo todavía. Me ha tocado la última parte, que son los últimos años que hemos estado en el Turuñuelo trabajando, ¿no? Esto es las excavaciones que se han hecho en 2022, 2023 y lo que estamos ahora, lo que cata de 2024. Bueno, en realidad nosotros la obsesión que teníamos desde un principio era buscar la puerta, la puerta de entrada, la puerta principal de acceso al edificio, ¿no? Porque eso nos facilitaba primero que la gente que viniera y las visitas y el trabajo que realizábamos allí no se hiciera por la habitación donde aparecía el desiderio, ¿no? Donde aparecían muertos, sino que entrábamos directamente y no teníamos que tocar las escaleras. Por lo tanto, teniendo en cuenta que todos los edificios del Mediterráneo de esta época, no solamente los tartésicos, sino también todos los del mundo fenicio-púnico, tienen la entrada hacia el este, hacia el sol naciente, bueno, pues nosotros, ya digo que la búsqueda ha sido continua, ¿no? De ir avanzando hacia el este hasta intentar dar con la puerta. Y en esa tesitura siempre hemos ido abriendo y se abrió primero ese espacio, ¿no? Es decir, que una vez que se ha terminado, tengo la luz aquí, la anterior, por aquí, no pulula. Ahora, bueno, es igual. El caso es que lo que se encontró fue, buscando esa puerta de entrada, lo que pensábamos que era cuando terminaba el patio, pensábamos que lo que había ya era bueno, un espacio abierto, que era justamente seguramente que habría algunas edificaciones relacionadas pues, con establos, almacenes, etcétera, pero lo que nos encontramos fue con otra gran sala, una enorme sala, que es transversal a todo el edificio que llevamos hasta ahora excavado, que tiene prácticamente se ha quedado en forma de T, ¿no? Una gran nave desde las habitaciones de arriba, porque no hemos excavado las que están a los lados, ¿no? Entonces aparece una transversal, que nosotros le llamamos habitación de las gradas, porque no podemos verlo, pero no. Bueno, ahí está. Es la sección, por lo menos vemos la sección, ¿no? Ya que es una habitación donde es muy alargada, tiene gradas a los dos lados, tanto hacia occidente como a oriente, y es a la entrada del edificio, lo que nosotros pensábamos que era ya la entrada, ¿no? Es decir, se entra una sala transversal muy grande con estas gradas que parece que tiene un aire más de asambleario, de un lugar donde se hacen reuniones, que la gente se sienta en esas gradas y están justamente antes de entrar al patio con esa escalera monumental que da acceso a la planta principal. Bien, en esa habitación, bueno, aquí se ve un poco mejor, en esa habitación tiene dos escaleras, una a cada lado, a ver si la puedo, sí, una escalera aquí, la otra aquí, que subirían a la segunda planta. En este caso, el edificio, una de las cosas más magníficas del Turuñuelo es que conserva las dos plantas, ¿no? La edificación de las dos plantas constructivas. En este caso, se conservan las dos escaleras a los extremos de esta gran habitación que subirían a esa segunda planta, que ya digo que no se conserva en este lugar. Bueno, hay fosas de época medieval, también de los trabajos modernos, ¿no? de agrícolas. Pero bueno, el caso es que nos da la sensación de esta grandísima sala. Y nosotros pensábamos que entonces la entrada principal iba a estar en esta zona. Y de hecho, el hallazgo de esta gran losa de pizarra parece que aventuraba que estábamos ya en ese espacio exterior. Vamos allá. Bueno, estas son las dos escaleras que hemos visto, las gradas y una visión así de esas gradas con las escaleras, ¿no? Eso es lo que digo que serían un lugar donde sería una especie de lugar de recibimiento antes de entrar en el edificio principal. Otra vista y ahí ven un poco la perspectiva, ¿no? Es decir, nosotros lo que pensábamos que era la entrada principal, bueno, primero que se abría hacia unos pasillos perimetrales que le dan la vuelta a todo el patio, después el siguiente espacio, que es el centro de pizarras, que da justamente acceso a las dos que se bifurcan en dos partes, ¿no? Aquí está todavía sin excavar la otra parte, pero bueno, ya se ve lo que sería la siguiente. Y lo más importante quizás aquí no hay muchísimo material, no hay un material que sea muy, muy significativo. Bueno, lo que hay es muy significativo, lo que hay es poca cantidad, pero de gran calidad, ¿no? Quizás lo que más llama la atención del hallazgo de esta gran habitación, si lo podemos ver, a ver. Ahí.
En primer lugar fueron los marfiles que aparecieron en uno de los extremos. Un lote de marfiles extraordinarios, realmente extraordinarios, ¿no? Porque todos los marfiles que conocíamos en esta zona del Guadiana tenían una clara influencia del Guadalquivir, es decir, eran con una iconografía a base de incisiones, todo inciso, normalmente sobre hueso, ¿no? También sobre marfil, pero mayoritariamente sobre hueso. En este caso son marfiles hechos en relieve y son etruscos, vienen ya de una importación etrusca directa, ¿no? Algo que, bueno, que se había visto en otras partes de la península ibérica, no muchas, pero que llamaba la atención que llegaran a un comercio tan al interior como es el Valle Medio del Guadiana. Bueno, ahí vemos los paralelos que hay, sobre todo en Tarquinia, en el mundo etrusco, como decía, y que, bueno, se han recogido muchísimos fragmentos. Hay que tener en cuenta que siempre en el Turuñuelo, yo no sé si se lo ha dicho Esther antes, ¿no? Pero bueno, la destrucción es absoluta, o sea, se destruye con saña, se rompe todo y se dispersa. Entonces hay que ir montando los fragmentos por todas partes. Por eso tenemos todavía esperanza de en cualquier día de estos que aparezca el resto de la escultura o de otros elementos que todavía nos quedan por recuperar y por reconstruir, ¿no? De esta, bueno, hay un detalle, ¿no? de estos marfiles, el lugar donde aparecen y de los que, bueno, todavía estamos pendientes de hacer la analítica, ¿no? de los mismos para ver si son también de hipopótamo o de otro tipo de tal. La distribución de los fragmentos, bueno, ahí se ve justamente que están justo a la entrada de la puerta, en esta zona, y al ampliar para ver si encontramos la puerta principal, la puerta oriental, una vez más, tiene efecto retardado. Ahí. Nos apareció en la parte superior, claro, no solamente que esté todo disperso, los fragmentos dispersos por el yacimiento, es que están a distintas cotas. Es decir, que esto apareció en la cota superior, prácticamente nada más empezar a vaciar esta habitación, pues apareció como a 40-50 centímetros, no más, y los últimos fragmentos aparecieron justo sobre el suelo, con lo cual había una distancia de más de 2,5 metros entre unos y otros, ¿no? Más en la dispersión de todo lo que es el espacio de la habitación. Este fue el primer fragmento que apareció, que le dimos muchas vueltas, estuvimos viendo a ver qué era, si era un animal, si era un monstruo, si esto era una oreja, si era un... En fin, nos despistó bastante, ¿no? El caso, lo único que sí sabíamos, o por lo menos al tacto en primer momento, era que el material era exactamente igual que con el que se hizo la bañera. Las dos bañeras, porque luego hay otra bañera que, bueno, no hemos visto aquí, pero bueno, más pequeña, igual, ¿no? Y es una calcarenita que es como una arcilla que es bastante maleable, que se puede trabajar muy bien y que, por lo tanto, para hacer un elemento escultórico como este es fácil de practicar, ¿no? y de elaborar. Lo siguiente que apareció fue este guerrero. Decimos guerrero porque, bueno, tiene una trenza y parece que está tocado con un casco en la parte superior, rematado por una voluta en la zona aquí, ¿no? Y que tiene este cordón que recuerda mucho a algunos de los guerreros ibéricos, que son coetáneos prácticamente en el tiempo, y que llevan esas trenzas, ¿no? que son un signo de juventud, de transición entre la juventud y la madurez del guerrero, ¿no? El siguiente fragmento, bueno, este es para ver el paralelo, estos que aparecen en el mundo ibérico son un poquito más tardíos, esos ya son del siglo IV, lo que nosotros tenemos en el Turuñuelo es del siglo V, pero bueno, más o menos para que veamos de lo que conocemos en la península ibérica, lo que se puede asimilar. Este es otro de los fragmentos que aparece, también tocado. Este es muy curioso porque el tocado que tiene, que es una diadema, es idéntica a la diadema del tesoro de Aliseda, de una de las que aparece, ¿no? que tienen también todas esas borlas parecidas en lo que se consideraba un collar, ¿no? el collar de la Aliseda, que me gustaría que apareciera en algún momento. Bueno, esta es la parte, ahí está. Ese es el famoso collar, ¿no? que aquí, sin embargo, se va interpretado más como una diadema, más que tal. Esto es importante porque quien está haciendo las esculturas está también ornamentándolas con joyería indígena, o joyería tartésica, lo cual quiere decir que es un artista que, si no es del lugar, le han encargado directamente que haga con la joyería del sitio, seguramente con la vestimenta, ¿no? Cuando salga el resto de las esculturas lo veremos, le están encargando algo que sea de la zona, no que sea una importación o un elemento que sea ajeno
a lo que se conoce. Bien, estas son unos paralelos que hay, como el del Cerro de Alcalá, que es uno de los más conocidos, también con esos collares. El guerrero de Porcuna de nuevo. Bien, y esas son las caras, ¿no? Las caras aparecieron, como ven, por ejemplo, se ve muy bien en esta, ¿no? Que es la más negra, porque está más sometida al fuego que las demás. Pero fíjense lo que decía antes, ¿no? De cómo los fragmentos aparecen tan dispersos que unos aparecen muy cerca de los focos de fuego. El edificio se le prendió fuego al final. Los que están más cerca de la zona de fuego pues aparecen más negros, aquí se ve muy bien, ¿no? Y los otros pues aparecen más claritos. Entonces, esto con la cerámica, por ejemplo, es mucho más difícil, con ello es más fácil. Pero con la cerámica, fragmentos que son de la misma olla, del mismo vaso, aparecen unos negros, otros más blancos y otros más carbonizados, ¿no? Con lo cual es muy difícil luego juntarlos porque no se sabe si son del mismo recipiente o no. Bien, ahí ven la calidad, ¿no? Lo que llama la atención de ellas es la originalidad del tocado, que es un tocado que no hemos visto en ninguna parte del Mediterráneo. Al principio, cuando apareció el primer fragmento, que era este de aquí, pensamos que eran como las fauces de un león o de una bestia, ¿no? Hasta que no aparecieron las cabezas y ya vimos que era el tocado, ¿no? No conocemos ningún tocado parecido, ¿no? En el Mediterráneo. Entonces parece que es algo que también puede ser prácticamente indígena, ¿no? De origen indígena. La siguiente que apareció, también dispersa por esta habitación, es esta ya más blanca porque está mucho más expuesta todavía al fuego y estaba prácticamente calcinada, ¿no? Como se puede ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Tiene todo el tocado calcinado, ¿no? Esta parte de aquí. Pero, sin embargo, el tocado sigue siendo el mismo, ¿no? Tiene la misma cara, la misma textura, no son iguales, no son idénticas, cada una es distinta, pero es verdad que la sonrisa que tienen, esa levísima sonrisa, ¿no? Que muchos decían que parece etrusca, hombre, no se parece a las esculturas etruscas, aunque son contemporáneas, porque tienen una personalidad propia, ¿no? Tienen una belleza singular, ¿no? La nariz, por ejemplo, es distinta, ¿no? El toque de los cuellos y demás, ¿no? Y otra cosa que llama la atención, una vez más, es que van tocadas o van ataviadas con estas pendientes arracadas, ¿no? O amorcillados, que se le llaman aquí, ¿no? Que son idénticos a los que aparecen en algunos yacimientos tartésicos, como por ejemplo el de Canchorroanos, el de más cerca, ¿no? Donde aparecen varios juegos de estos pendientes. Ahí los tenemos, ¿no? Estos de Canchorroano que aparecían, hay hasta 6 pendientes de este tipo, dobles, los hay dobles y sencillos, ¿no? En este caso lo lleva dobles, la otra que hemos visto, la moreneta que le llamamos nosotros porque es más negra, lo tiene sencillo, ¿no? Pero bueno, esta joyería que digo, ¿no? Y siempre con esas cadenas, bueno, se nos va. Bueno, esto es lo más parecido que hemos visto en esos tocados, ¿no? De esta corée, que no es exactamente igual, esto es un producto más vegetal, son como capullos, ¿no? Que salen del tocado, pero bueno, es, ya digo, lo más similar. Por mucho que hemos estudiado, analizado, tanto en Grecia como en Etruria y demás, en realidad no hay nada que sea parecido, sí, o sea, el aire mediterráneo evidentemente que lo tienen. Lo que no tienen es una semejanza como puede pasar en el mundo griego, que es todo muy similar, o en el mundo etrusco, que es todo muy similar, ¿no? Aquí parece que es algo de personalidad propia que se desarrolla en esta parte del Guadiana. Bueno, aquí tenemos todo el elenco de lo que hay. Evidentemente estamos esperando primero completar las piezas. Hay 2 casi enteras, pero bueno, nos faltan todavía 3 más y bueno, no sabemos si hay más caras. Lo que no sabemos todavía es si estaban exentas, si eran solamente cabezas, si son los rostros y punto, o si lo que nos falta son los cuerpos. Y los cuerpos están en otra parte del yacimiento, que bueno, tenemos esperanza de que sea así. Si no fuera así, realmente irían toda la parte de atrás de todas las esculturas es completamente plana, con lo cual quiere decir que van adosadas como si fueran relieves, ¿no? Como si estuvieran contando algo en un relieve. Veremos a ver, ¿no? Cuando avancemos más en esta zona, pues si podemos resolver esa duda. El final del edificio es muy complejo, porque se lleva a cabo con un ritual casi enrevesado, ¿no?
que consiste, en primer lugar, en decidir que se va a cerrar. Pero además se decide que se va a cerrar no solamente en el Turuñuelo, sino en todos los túmulos que hemos visto del Guadiana. Todos se cierran en el mismo momento. Cancho Roano, La Mata, el propio Turuñuelo, y seguramente que si se estudiaran el resto de los túmulos también, porque los materiales que hay son de ese momento, de finales del siglo V, hace 2500 años. Todos deciden cerrarlo. Y todos deciden cerrarlo, por lo menos los que conocemos, de la misma forma. La primera es decir, nos vamos a ir, porque los dioses no nos son propicios, vamos a suponer, y vamos a hacer un gran ritual antes de irnos, que consiste primero en hacer un gran banquete antes de irse, un gran banquete tanto interno como externo, o eso es lo que nos ha dejado bien claro, por ejemplo, Cancho Roano, donde hay un banquete interior y un gran banquete exterior. Se hace ese gran banquete. Una vez que se ha consumido tanto la carne como los líquidos y demás, se hace el sacrificio de animales, que se extiende en este caso en el patio, y una vez que se hace el sacrificio de animales, se incendia. Y todo ese incendio lo que hace es, bueno, caer los techos con todas las vigámenes. El vigamen de Casas del Turuñuelo tenemos la suerte de que lo hemos recuperado prácticamente entero, sabemos dónde estaban cada una de las vigas en las habitaciones y demás. Y una vez que se ha hecho el incendio y con todo el derrumbe, es taparlo ellos mismos, le van echando tierra y todo lo que encuentran en el entorno, y después le echan una pequeña capa de arcilla, de no más de 15 centímetros, que lo sella. Lo deja absolutamente sellado, y de hecho, bueno, pues ha pasado 2500 años sin que sean violados, hasta que hemos llegado nosotros y lo hemos ultrajado al pobre túmulo, ¿no? Pero ese es el ritual que siempre se ha llevado. Antes de irse, bueno, esto es una reconstrucción que es de Cancho Roano. Es una reconstrucción que se hizo para ilustrar un poco lo que era el fin de Cancho Roano. En Cancho Roano se documentó muy bien lo que era el ritual externo y el ritual interno, ¿no? Entonces, bueno, es para que vean un poco cómo se hace. El de los caballos, que es el que hemos visto, ¿no? El del sacrificio. Y la cerámica griega, que es muy importante porque antes hemos visto que en una de las habitaciones aparecen muchas imitaciones de cerámica griega. Estas son las de importación, las áticas Fetén, ¿no? Entonces, es curioso porque en Cancho Roano pasaba algo muy similar a lo que ha pasado en el Casas del Turuñuelo, y es que cuando se excavó los primeros años, que lo hizo el profesor Maluquer, él, aunque aparecieron casi 200 copas, la gran mayoría estaban fuera del edificio, estaban dispersas por el entorno del yacimiento, no del túmulo. Y aquí nos ha pasado exactamente igual. Y la deducción que estamos sacando es que, porque están en esa capa de sellado, ¿no? Es que antes de irse ya del todo, definitivamente, hacen un último ritual, una libación, con el que utilizan la cerámica más rica, ¿no? Y rompen las copas, las dejan allí y se van. Por eso aparecen siempre en esta parte superior, ¿no? Casi en la capa superficial del propio túmulo. Y bueno, ahí se ven, ¿no? Donde aparecen cada una de estas copas, que son bastantes. Lo que pasa es que comparado con Cancho Roano es una cantidad todavía muy escasa, ¿no? Pero bueno, es importante ya el elenco que tenemos de estas cerámicas griegas, casi todas de copas tipo cástulo, que se llaman, ¿no? Que son de un comercio interno hacia el interior. Y estos son los 4 yacimientos que conocemos, y en los que nos hacen hacer 1000 preguntas, ¿no? El subtítulo de la conferencia era, si no recuerdo mal, Casas del Turuñuelo, el yacimiento que renovó Tartesos, ¿no? Parecido. Y es cierto, ¿no? No porque haya dado una clave especial para entender todo el resto, ¿no? De yacimientos que hay del momento. Pero es verdad que desde que se empezó a excavar, desde el primer sondeo no, pero desde la primera excavación de 2015, lo que aparecía, la espectacularidad de los hallazgos, ya nos daba una pauta que no habíamos iniciado Esther y yo. O sea, es una pauta que ya se había abierto antes de una forma tímida. Es decir, nadie se atrevía a decir que Tartesos estaba en el Guadiana hasta que en el año 2009, o sea que no hace mucho, el propio profesor Martín Almagro publicó un artículo donde hablaba de la necrópolis tartésica de Medellín, porque decía que ya estaba bien de tener tumbas que eran iguales que las del Guadalquivir y aquí llamarles orientalizantes, mientras que allí se llamaban tartésicas sin ningún complejo. Al publicar, bueno, muchos más empezaron ya a abrir un poco esa caja de Pandora,
Y lo que ha hecho el Turuñuelo ha sido demostrar lo que ya había hecho también Cachorroano. Lo que pasa es que Maluquer, por ejemplo, que no le gustaba nada el término orientalizante, pero tampoco utilizó nunca el de tartésico, ¿no? Hablaba más de túmulo protohistórico, túmulo de la primera edad del hierro. Es decir, no se mojaba mucho, pero que todavía era un tema un poco polémico. Lo que ha hecho el Turuñuelo ha sido un poco renovar esa dinámica, ¿no? No solamente ya con cómo se llama una cultura, o cómo llamarla. Nosotros le llamamos Tarteso porque nos entendemos con el término. Sabemos que Tarteso comienza en el siglo VIII y termina en el siglo IV prácticamente, y sabemos que todo lo que hay dentro de esa época en el suroeste peninsular, pues se le puede llamar tartésico y todos nos entendemos, ¿no? Sino que también, fundamentalmente, lo geográfico, no solamente lo cronológico, sino también lo geográfico. Tarteso no es, comienza evidentemente en el Valle del Guadalquivir y en Huelva, es la zona nuclear, pero con el paso del tiempo hay que tener en cuenta que es una cultura que dura casi 500 años, que no es poco. Con el paso del tiempo lo que va haciendo es ir colonizando otros territorios, asentándose en otros territorios, y el Guadiana tiene una suerte, y es que cuando surge la crisis de Tartesos, en el siglo VI, es justamente el momento de auge del Guadiana, ¿no? Que dura un siglo y medio más. Por lo tanto, bueno, eso es la idea o lo que ha hecho que se haya vuelto a hablar muchísimo otra vez del tema de Tartesos, que haya habido congresos, el último hace 2 años, donde ya no se habla de lo que se hablaba antiguamente en los congresos de Tarteso, que era sobre sus problemas, los problemas de tipo filológico fundamentalmente, de la historia antigua, de cómo interpretamos las fuentes según Heródoto, según Ctesico de Himera, etcétera, ¿no? O las cerámicas eran de una tipología, de otra y tal. No. Ahora toda la discusión está en el Guadiana, hasta qué altura del Guadiana, por qué hay penetración hasta el Tajo. Es decir, es una concepción completamente distinta sobre los intereses que hay ahora mismo sobre Tarteso. Y yo creo que con eso, bueno, un poco el ver el Valle del Guadiana, ¿no? Toda esa dispersión de túmulos, la enorme cantidad de túmulos que hay, más los que se ha llevado el plan Badajoz por delante, ¿no? Que serán muchos seguramente, pero bueno, lo cual quiere decir que era un territorio muy rico en esta época, con esas importaciones que llegan, algunas, como hemos visto, de la escultura, como los vidrios, etcétera, ¿no? Que no llegan ni siquiera, no las detectamos en el Levante Mediterráneo, en el Levante Mediterráneo español, sino que aparecen además en el interior, ¿no? que es algo realmente inaudito, ¿no? Que puedan llegar hasta tal interior y no se detecten, por ejemplo, en Cádiz o en la zona de Alicante o de Valencia, ¿no? Que eso es donde se desarrolla también este primer mundo ibérico. Y, bueno, un poco para ver. Hemos escogido unos cuantos elementos típicamente arqueológicos, ¿no? Tanto del Valle del Medio Guadiana como del Guadalquivir, y siempre decimos lo mismo, si los intercambiamos, nadie pondría en duda que uno es del Guadalquivir y otro del Guadiana, ¿no? Son exactamente con los mismos tipos, la elaboración, etcétera, ¿no? Es decir, que parece que está claro que esa simetría está fuera de toda duda. Y ese es el mapa, el que siempre se ha utilizado hasta no hace mucho, ¿no? Que es el de Tarteso, como una zona que empieza en el siglo IX, incluso algunos lo hacen partir de la Edad del Bronce, ¿no? Pero bueno, yo creo que en eso sí que hay más unanimidad, ¿no? Que Tarteso solamente se puede considerar cuando lo citan las fuentes griegas, ¿no? Que es a partir del siglo VII, y por lo tanto se puede hablar de la primera colonización, que es el siglo VIII. Por lo tanto, siempre podemos siglo VIII como el inicio, que seguramente no, es solamente en la zona del Guadalquivir, y que luego, a partir del siglo VI, florece en la zona del Guadiana, incluso antes, ¿no? Porque en la necrópolis de Medellín tenemos tumbas del VII y en otros lugares igual, ¿no? Y bueno, para terminar, simplemente, bueno, pues la gente que participa con nosotros, que evidentemente ya lo ha dicho Esther al principio, ¿no? Si no es por todo el equipo que tenemos detrás, tanto los que trabajan directamente en el yacimiento, ¿no? Tanto en la excavación, en el laboratorio, etcétera, sino también la cantidad de grupos de investigación que trabajan con nosotros, ¿no? Tiene una ventaja el Turuñuelo,
Y es que como ha sido un yacimiento tan mediático y ha tenido tantísima repercusión y ha habido tantas publicaciones, tanto científicas como divulgativas, son los propios grupos de investigación de otras universidades, tanto españolas como extranjeras, las que vienen a buscarnos a nosotros para decir, oye, yo te ofrezco mi laboratorio para hacerte cualquier análisis gratis con tal de que yo pueda publicar tal cosa, ¿no? Con lo cual, bueno, nos retroalimentamos unos a otros y eso es lo que ha hecho crecer de una forma tan exponencial en los últimos años la propia investigación del yacimiento. Y nada más, yo creo que con esto damos por concluido el avance que hemos hecho en estos últimos 2 años, en lo que yo he hablado, pero llevamos 10, cumplimos 10 años y bueno, yo creo que se ha avanzado bastante, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo brutal. También es verdad que la Administración en este caso siempre nos ha apoyado y eso también hay que tenerlo muy en cuenta desde el principio hasta el momento y eso ayuda mucho. Por lo menos en investigación no hemos tenido ningún problema. Otros problemas ya son las infraestructuras, el acceso, el construir una cubierta, todo esto que es algo ya que se nos escapa de las manos, aunque también intentamos empujar en todo lo que podamos. Pero bueno, lo importante es que ahí está el yacimiento, que yo creo que ha sido puntero en muchos sentidos en Extremadura y que esperemos que dentro de poco todos podamos disfrutarlo, que se pueda hacer una visita que ahora mismo no se puede hacer, pero que se pueda visitar y que podamos disfrutarlo todos. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias. Creo que nos hemos dado una idea importante de toda esa evolución del proyecto, de lo que ha significado, del trabajo que hay detrás, muchos años. Yo también me siento muy satisfecha porque en modesta medida también colaboré a que se iniciara el trabajo en el Turuñuelo en el año 2014, si no recuerdo mal, 2013, 2014. Sí, 2014. Y bueno, pues la verdad es que cuando se apuesta por un yacimiento y luego los resultados son tan fantásticos, pues siempre es satisfactorio. Es una pena que ese otro Turuñuelo de la autovía no se pueda, porque cada vez queda menos, porque se lo está comiendo cada vez más la agricultura de olivos y demás, ¿no? las actuaciones que se están llevando allí. Pero bueno, vamos a terminar este primero y luego podéis empezar el otro. En fin, creo que es un ejemplo espléndido de cómo la investigación arqueológica pues, puede servir para marcar pautas y sobre todo pues, avanzar, ¿no? Avanzar en esas líneas que tú comentabas, Sebastián, que también decía Esther, sobre cómo van cambiando esas líneas de investigación, que la investigación es así, se plantea una hipótesis y luego hasta que se va desarrollando y tal, pues tiene que transcurrir un cierto tiempo. Los materiales son espectaculares, hablan de esa coiné mediterránea, de esa relación. Es muy interesante, ya lo he comentado alguna vez contigo, Sebastián. En Medellín, en el material escultórico del Teatro Romano, a mí me sale mármol griego, con lo cual quiere decir que hay una línea, hay una vía de comunicación y de contacto comercial muy antigua, que ya estaba abierta, porque les puedo asegurar que llevar estatuas de mármol de Paros al interior de la península ibérica no era precisamente una empresa sencilla. Y los materiales que me salen a mí de mármol griego son de gran formato, que no son de pequeño formato. Bueno, pero tiene su interés. A propósito de eso, y ya abro el turno del debate, os planteáis como una divinidad, ¿no? Como la representación de una divinidad que sería parte de un espacio de culto dentro del yacimiento. La verdad es que es una pieza enormemente interesante. El paralelo de ello, es que la vi el año pasado en el Museo de Orvieto, que además pasa muy desapercibida porque, claro, está allí la pobre en un tubo de plástico en un rincón, en un montaje muy cutre y la verdad es que es interesante, pero al verla me he acordado de que además es un museo privado que está allí en la plaza del Duomo de Orvieto. Y bueno, pues es una pieza esa interesante, ¿no? La analítica es clara, o sea que ahí no hay duda. Y luego el tono azul es lapislázuli, ¿no? El tono azul es azul egipcio. Azul egipcio hecho con lapislázuli, claro.
O sea que ahí hay un... Y los marfiles son maravillosos, los marfiles son, Sí, los marfiles son una maravilla. son espléndidos. Son espléndidos. Bueno, me imagino que habrá muchas preguntas porque yo le estaría preguntando un montón de cosas, pero no sé si hay cuestiones que quieran profundizar. Creo que ha quedado todo muy claro, ¿eh? Lo importante es seguir avanzando y bueno, pues que terminéis esta campaña bien y que las próximas sigan deparando. Y luego ya la protección, ¿no?, del yacimiento. Sí, sí, quizás sea lo más importante ahora, ¿no? Protegerlo bien, porque si no da... Ah, sí, Sí. perdón. Seguramente ustedes lo habrán dicho, pero no. Se supone que el cúmulo, cuando se tiran allí todo, es un templo, porque casas normales donde habita la gente no es, ¿no? Se supone que es un sitio de reunión de un poblado, un templo. ¿Se sabe algo de eso? ¿Yo? Bueno, realmente no lo sabemos o todavía no lo sabemos con total seguridad. Es decir, es verdad que siempre desde que empezamos a excavar el Turuñuelo, lo más sencillo habría sido decir que, yo lo sé muy bien, ¿no?, que se trata de un santuario, porque ya la primera habitación tenía un altar, ¿no?, que son elementos, o digamos que claro que el yacimiento tiene elementos para cumplir su relación con... Yo siempre hemos intentado ser cautelosos a la hora de tener un nombre, porque en el momento en el que lo pongamos, luego nos podemos arrepentir, cambiárselo, pero sí, va a quedar bautizado aquí, aunque estamos diciendo la fotografía luego, entonces es verdad que tiene elementos por ahora, esto lo llamamos el edificio de la... Ojalá algún día tenga una vista clara que nos permita decir realmente, pues, Sí, mira, a mí me llama la atención el hecho de desiderio, el por qué, si lo habitual es la cremación, el hecho de que aparezca un cuerpo, si sabe algo de las circunstancias o...
Bueno, en primer lugar, felicitarles por el trabajo y por la exposición, que es magnífico. Y es que ha dado la casualidad de que mi pregunta iba en la línea de la que ha hecho él. Si aparecía algo, algún ajuar, algo que nos diera una pista de este hombre, por qué está aquí. No aparece nada a su alrededor. Y ya por curiosidad, el nombre que le habéis puesto. Hola, buenas tardes. Les quería hacer un par de preguntas. Habéis comentado antes cómo ha cambiado el entorno, o sea, la transformación que ha habido del entorno en Casas del Turuñuelo. Y a mí es algo que me fascina. O sea, cuando he ido a Cancho Roano, siempre lo primero que pienso es qué veían los ojos de esta gente cuando llegaron aquí, ¿no? Entonces, mis dos preguntas es, la primera, si dentro de Cancho Roano o dentro del Turuñuelo, por ejemplo, hay pistas sobre cómo era el entorno, la flora, semillas, algún tipo de material que indique, pues eso, cómo componer el paisaje, por ejemplo, que les rodeaba. Y la segunda es si Cancho Roano, La Mata, Turuñuelo o estas construcciones estratégicas tenían algún tipo de elemento común a la hora de elegir el sitio en el que iban a estar y que tuviese que ver a lo mejor alguna vinculación con la naturaleza o con el entorno que rodea, ¿no? El por qué. Eso es, no sé, esas serían las dos preguntas. Les unen algunas cosas, ¿no? Pero lo que no les une justamente es el paisaje. O sea, Cancho Roano, nosotros cuando nos proponían desde la Diputación, y bueno, ahora la Junta también quiere, además, hacer una ruta, ¿no?, de estos edificios, y decíamos que, bueno, que está muy bien, porque ver Cancho Roano, La Mata, el Turuñuelo y lo que venga luego está estupendo, pero una de las ventajas que tenía era que cambiabas el paisaje, es decir, que el que quería hacer esa ruta iba a ver una dehesa típicamente extremeña en Cancho Roano, en una vaguada, ¿no?, como está en un lugar preciosísimo. Yo creo que es el más idóneo, ¿no?, para ese tipo de cosas. El siguiente sería La Mata, que está en esa zona ya de transición hacia la Siberia, ¿no?, que es un paisaje más duro, con esos dientes de lobo y demás, ¿no? Y el Turuñuelo es una zona de regadío, que a la gente cuando viene a visitarnos, los colegas que vienen de Madrid o de capitales, ¿no?, los que vienen de Barcelona y demás, le llama muchísimo la atención, ¿no?, porque no han visto un campo de regadío en su vida, ¿no? Entonces, ver esas extensiones de arrozales, maizales y demás. Entonces, yo creo que una de las virtudes de esa ruta es no solamente la cultural, que sí, ¿no?, sino también la paisajística. Y si nos retrotraemos a la antigüedad, los análisis que tenemos se han hecho de los tres sitios, ¿no? Y el paisaje es muy parecido, pero con matices. Es decir, en todos hay encina, en todos ha aparecido encina, es lógico, ¿no? Pero hay pino, hay mucho pino. Hay más pino del que podíamos pensar, ¿no? Pero también sabemos que en esa época había muchísima más humedad que ahora. Es decir, era un momento mucho más lluvioso y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, parece que sí cuadra, ¿no? Porque luego el resto, donde mejor se ha podido hacer es en Cancho Roano, ¿no? Porque, claro, en el Turuñuelo, todo el plan Badajoz, claro, es que ha antropizado el paisaje de una forma tan brutal, ¿no? Le ha pegado un cambio tan drástico que es muy difícil, ¿no?,
ver cómo era en la antigüedad. Seguramente sería, bueno, ligeramente con lobillas, ¿no? Y un poco sinuoso, pero no tan plano como es ahora, ¿no? Evidentemente. El Guadiana ha cambiado el curso. El Guadiana no pasa ahora pasa por un sitio distinto de como pasaba hace 2500 años, ¿no? Es decir, que todo eso ha variado mucho. Los pantanos han regulado el propio Guadiana, entonces, claro, eso es bastante drástico el cambio. Sí. Bueno, vamos a ir cortando porque tiene que empezar el cineclub y ya nos están avisando. Quiero agradecer a todos los asistentes la fidelidad y la asiduidad en este ciclo. Agradecer, por supuesto, a nuestros conferenciantes de hoy que han puesto el broche de oro con un yacimiento muy nuestro, el Turuñuelo, que está ahora mismo en un momento de gran interés y seguro que tendrá muchas más cosas que aportar. Recordar que continuaremos con el ciclo de grandes descubrimientos en el mes de septiembre, finales de septiembre. Ya saben que la fecha para nosotros funcionamos por año escolar, ¿eh? Entonces, el curso que viene, a finales de septiembre, comenzaremos el nuevo ciclo, que seguirá siendo sobre grandes descubrimientos arqueológicos. Hay muchas cosas que conocer y ya les informaremos. Seguiremos en esta sede porque el museo todavía está en obras y todavía no tenemos abierto la zona nueva, que será donde se impartirán las conferencias, en un nuevo salón de actos con 250 butacas, en fin, con unos grandes medios para poder recibir a todo el público que lo desee. Y por parte del museo, muchísimas gracias por la presencia en todo el ciclo, a muchos de ustedes, y por supuesto despedir a los conferenciantes con un fuerte aplauso.